Bueno, ingeniero, compañeros, y ante todo, muy buenas tardes. En primer lugar, me ha tocado exponer un largo tema que me tomó un tiempo buscarles. Y bueno, el tema que vamos a exponer es el trazar imágenes. Como por ejemplo, trabajar con puntos, y el uso de la pluma, trabajar con color, rellenos, trazos de objetos, crear grupos, uniones y fusiones de objetos. También está trabajar con texto, estilos, símbolos, filtros y efectos, máscara de recorte, máscara interactiva, no, pintura interactiva, la malla de degradado, el calco interactivo y animación para la web. Bueno, en ese caso somos dos, junto con mi compañero Chan Jose Hugo Champi Quispe, y mi persona va a comenzar la exposición. Primero, los temas a exponer son trazar imágenes. Bueno, he buscado un pequeño concepto en la cual les pueda brindar algo de información en la que nos puede explicar que un trazado se compone de uno o varios segmentos rectos o curvos. Pues estos, comienzo de ver los trazos, podemos marcar la diferencia entre dos puntos estos que estoy mostrando en el gráfico. También dice que en estos elementos curvos, cada punto de ancla seleccionado muestra una o dos líneas de dirección que terminan en puntos de dirección. Y es solamente que esas curvaturas que te hay en el gráfico, tenemos que ver en dónde terminan esos puntos. Las posiciones de las líneas y los puntos de dirección determinan el tamaño y la forma de un segmento curvo. Al mover estos elementos se cambia la forma de las curvas de un trazado. Y aquí desde el gráfico hemos explicado unas cuantas cositas, y en la cual en la letra A, la ha visto en la diapositiva, se muestra un segmento rectilíneo curvo. En el punto B que estamos por este lado, nos dice que son puntos de dirección. Y la letra C que está señalándole son líneas de dirección. La letra D que está en el punto es el punto de ancla seleccionado. Y por último, el punto de ancla deseleccionado con la letra E. Aquí tenemos trabajar con puntos. Al seleccionar un componente o segmento de trazado, se muestran todos los puntos de ancla de la parte seleccionada, incluida cualquier línea de dirección y punto de dirección en caso de que el segmento seleccionado sea curvo. Por ejemplo, en la imagen podemos ver claramente un gráfico, digamos. Podemos seleccionar con el mouse de una parte a otra y al final se resultan los puntos negros que establecemos para trabajar con ellos, para hacer modificaciones o cualquier estilo que se nos pueda ocurrir, o podemos manipular la imagen. Aquí tenemos el uso de la pluma. Hay varias herramientas de pluma para que se adapten a sus casos de uso y estilo creativo. Bueno, tal vez en mi opinión diría que la herramienta pluma tiene una cantidad para hacer los gráficos o para interactuar con una imagen. Por ejemplo, lo primero que tenemos es la herramienta pluma de curvatura. Y tal como lo hice, esa herramienta nos permite crear o dibujar curvas y segmentos de rectilíneas de forma intuitiva. También la herramienta pluma estándar está en ahí y le permite dibujar segmentos rectilíneos y curvas con gran precisión. Bueno, en esta herramienta pluma estándar
nos dice que claramente que podemos dibujar a lo más preciso de las curvas que hay en la imagen. Por ejemplo, que ahí vemos el mismo gráfico que está aplicado en la herramienta pluma estándar, donde podemos ver curvas y algunos puntos más que puedan unirlos. Y el tercer punto es a tratar la herramienta pluma de forma libre. Le permite dibujar trazados igual que si estuviera dibujando con un lápiz sobre papel. Y por último, las opciones de pluma magnética. Bueno, ya sabemos cómo. Para los que no saben, las opciones de pluma magnética pueden permitir dibujar un trazado que se le pueda ajustar a los bordes de las áreas definidas en la imagen que podemos editarla o decir para poder interactuar con ella. Aquí tenemos trabajar con color. Sí, las aplicaciones que más utilizamos son una inmensa mayoría en la cual podemos trabajar con diferentes colores. Y bueno, en las exposiciones anteriores tocaron el tema de las RGB y CMYK. Y aquí podemos decir que hay un montón de colores precisos y coherentes que requieren perfiles exactos y compatibles con las ICC de todos los dispositivos de color. Bueno, aquí vemos un cuadrito en el gráfico de la imagen. Podemos ver un cuadro en donde podemos ver una inmensa cantidad de colores que simplemente podemos seleccionar entre un color, un tono claro o un tono oscuro. Y bueno, pues aquí tenemos algunos detalles bueno, se encuentra en la mayoría de todas las imágenes no, todos los programas que hemos que muy poco lo hemos usado. Porque eso de Adobe Photoshop, el Adobe Illustrator, también está el programa de CorelDRAW. Y bueno, hay una infinidad de cantidades, hay una infinidad de programas. Bueno, también continuando el tema, un sistema de gestión de color utiliza los siguientes tipos de perfiles. Primero está el perfil de monitor y esto describe cómo reproduce el color del monitor actualmente. Este es el primer perfil que se debe crear, porque una visualización precisa del color en el monitor permite tomar decisiones de color críticas en el proceso de diseño. También está perfiles del dispositivo de entrada. Y también esto permite describir los colores que puede capturar o escanear un dispositivo de entrada. Puede ser una cámara web o una cámara de video o un archivo grabado para que se pueda visualizarlo. Si la cámara digital ofrece varias opciones de perfiles, el, el programa de Adobe recomienda seleccionar Adobe RGB. Es un programa que, bueno, ahí sí no lo investigué todavía, pero de seguro viene incorporado o para instalarlo. Bueno, en fin. En otro punto tenemos perfiles del dispositivo de salida. Y esto describe el espacio de color del dispositivo de salida, como impresores de escritorio o una prensa. Ya que ese sistema de gestión de color utiliza perfiles del dispositivo de salida para que se les asigne los colores para que, digamos, un póster, una gigantografía, pueda usar recursos de esa misma impresora para que se noten todos los colores o para que sean correctos para ellos. Y por último punto tenemos perfiles de documento. Y esto también se define el espacio de color con RGB o CMYK específico de un documento. Podemos asociar o etiquetar un documento con un perfil. La aplicación proporciona una definición de los aspectos reales de color en documento.
Por ejemplo, el color rojo o red, como le llaman, ponemos 127. La G o green o verde, podemos poner 12. Y por último, blue o azul, lo podemos poner como 107. Bueno, todo eso puede salir una combinación muy diferente, un color muy distinto a la que a la cual podemos verlo. Y es simplemente un conjunto de valores de diferentes dispositivos tomarán de forma distinta. Bueno, en el gráfico de este tema podemos ver varias letras. Por ejemplo, aquí se encuentra la A. Y la A nos dice que los perfiles describen los espacios de color del dispositivo de entrada y del documento. Bueno, es una imagen de una manzanita con una cámara y una hoja viene con sus 3 puntitos. Y la letra B, podemos verlo en una hojita con un gráfico de colores y nos dice que son mediante las descripciones de los perfiles del sistema de gestión de color identifica los colores reales del documento. Bueno, en la imagen que señala la C, nos dice que el perfil de monitor indica el sistema de gestión de color, como invertir los valores numéricos del documento en el espacio del color del monitor. Bueno, también podemos diferenciar entre el color del monitor y el perfil Y por último, aplicamos la forma del CGMK y también nos dice que mediante el perfil del dispositivo de salida, el sistema de gestión de color convierte los valores numéricos del documento en los valores de color del dispositivo de salida para que se imprima el aspecto correcto. Bueno, aquí tenemos esos 4 puntos que ya di a explicarlos. Aquí, rellenos y trace de objetos. Es un subtema a tratar. Bueno, voy a exponerlos. En el caso del relleno, es un color motivo o degradado situado en el interior de un objeto. También se puede este relleno podría aplicarse a objetos abiertos y cerrados, y también a las caras de los grupos de pintura interactiva. Por otro lado, también tenemos un trazo que puede ser el contorno visible de un objeto, un trazado o el borde de un grupo de pintura interactiva. También a lo que yo probé uno de esos y lo trazo, es como poder controlarlo, la anchura y el color para que los trazos no sean tan discontinuos. Y también mediante las opciones de trazado y pintar estilizados con la ayuda de los pinceles. Aquí tenemos una imagen que nos dice claramente que, bueno, aquí en la primera imagen, la letra A nos dice que es un objeto con un color de relleno. Bueno, podemos ver un gráfico que es de un programa que es Adobe Photoshop o Adobe Illustrator. Y con la imagen a su lado con un relleno. Por otro lado está la imagen B, donde un objeto con un color de trazo, en donde solamente el objeto que había sido seleccionado, no podría notarse el relleno, solamente el color del trazo. Bueno, y por último, un objeto con un color de relleno y un color de trazo. Ahí podemos ver dos temitas, como son rellenos y trazos. Bien explicado, la verdad. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Crear grupos, uniones y fusiones de grupos. Bueno, en este temita prácticamente podemos agrupar y desagrupar objetos. Como también podríamos unirlos de una manera casi sencilla, por así decirlo. Bueno, primero podemos combinar varios objetos de un grupo para tratarlos como una unidad. De esta forma puede promover o transformar una serie de objetos sin alterar sus atributos o posiciones relativas. Por ejemplo, puede agruparlos
objetos de un logotipo para poder moverlo y cambiar su escala como una unidad. En el otro lado de las fusiones podríamos ver cómo, en mi opinión propia sería que podemos unir, fusionar los grupos para que, para que sea algo más fácil y sencillo de realizarlo. En otro concepto decimos que los objetos agrupados se apilan en sucesión de la misma capa de la ilustración y detrás del objeto superior del grupo. Por consiguiente, al agruparlos puede cambiar su disposición en capas y su orden de apilamiento en una capa dada. Si seleccionamos objetos en capas distintas, y luego podemos agruparlos. Los objetos, los objetos se agrupan de la capa de objetos superior seleccionado. A ver, bueno, siguiente subtema a tratar. Acerca de los objetos fusionados. Estos, para crear y distribuir formas uniformemente entre dos objetos, también se puede fusionar dos trazados abiertos. Y de en sí puede salir, podemos crear una transición suave entre objetos o combinar fusiones de colores y objetos para crear transiciones de color de una forma de un objeto determinado. Bueno, claramente lo hice este concepto porque aquí tenemos una pequeña demostración, una imagen en el lado de abajo, un lado de la pantalla o de la diapositiva. Ahí podemos decir que podemos seleccionar el objeto para que podemos ver cómo se desenlazan entre varios objetos para llegar hasta el final. Tal como es en el caso de la imagen que vemos en la parte de la izquierda, y para que sea como resultado la de la parte derecha. Bueno, aquí tenemos que trabajar con textos. Trabajar con textos puede ser útil en el diseño, tanto como en las ediciones de video, la cual podemos verlo como un pequeño concepto como la selección de objetos. En sí nos permite aplicar opciones globales de formato a todos los caracteres del objeto, incluidas las opciones de los paneles, carácter y párrafo. Los atributos de relleno y trazo son los ajustes de transparencia. Además, puede aplicar efectos como también diversos rellenos y trazos. Y no podría faltar las máscaras de opacidad a un objeto de texto seleccionado. Bueno, aquí terminé con una parte del tema que nos tocó exponer. Y bueno, antes de pasar a darle la paz a mi compañero, voy a explicarlos. Hay dos imágenes, no, una imagen, hay dos letritas que podemos dar a conocer. Bueno, la letra A es un objeto de texto original, como lo podemos ver, las letras Campfire. Y por último, la B ya vemos una modificación. Por ejemplo, pues son los textos convertidos en contornos desagrupado y modificado. Bueno, en esta imagen podemos ver lo que, no sé, una imagen que saliendo a fuego de la letra M. Y en sí, entretenerse con esto es muy, muy interesante y muy divertido. Bueno, ahora sí voy a dar la pase para continuar el tema a mi compañero Jan. Bueno, ingeniero, compañeros, tengan muy buenas tardes. Siguiendo con la exposición, en estilos y símbolos. Los estilos poseen efectos como sombras, resplandores y biseles que permiten cambiar la apariencia del contenido de una capa de forma no destructiva. Los efectos de capa están enlazados con el contenido de la capa. Al mover o editar el contenido de la capa,
Se aplican los mismos efectos al contenido modificado. Por ejemplo, si aplica una sombra paralela a una capa de texto y añade más texto, se añade sombra de forma automática en texto nuevo. Símbolos son un objeto de arte que se pueden volver a utilizar en un documento. Por ejemplo, si se crea un símbolo a partir de una flor, podrán añadir instancias de ese símbolo varias veces en la ilustración sin tener que añadir el objeto de arte complejo en cada una de esas ocasiones. Cada instante de símbolo está enlazada con el símbolo del panel, símbolos o de biblioteca de símbolos. El uso de los símbolos puede ahorrarle el tiempo y reducir considerablemente el tamaño del archivo. Filtros y efectos. Como conocemos nosotros, los filtros y los efectos se pueden desarrollar en el Photoshop, ¿no? Y son modos automatizados de cambiar el aspecto de una imagen. Por ejemplo, en hacer que parezca un mosaico, añadir iluminación única, aplicación de distorsiones, etc. Como vemos en la imagen, tenemos un ejemplo, ¿no? De que se puede el sistema de la imagen. En la parte superior izquierda de la fotografía original vemos que tiene filtros y por la parte superior derecha bordes añadidos. En la parte inferior izquierda vemos que tiene filtros de bordes resplandecientes y la parte inferior derecha filtro vidriera. Efectos. Existen varias técnicas para tratar los bordes de un efecto aplicado solo aparte de la imagen. Para marcar un borde basta con aplicar el filtro para suavizarlo, para que se desvanezca el borde y aplique el filtro a la imagen. Para obtener un efecto transparente, aplica el filtro y a continuación utiliza el comando transición para ajustar el modo de fusión y la opacidad de la selección. Máscaras de recorte. En las máscaras de recorte también podemos utilizar eso en el Photoshop. Nos permite usar el contenido de una capa para enmascarar las capas que hay por encima. Por ejemplo, nosotros en el Photoshop podemos añadir varias capas de imágenes. También podemos ordenarlas. La creación de las máscaras está condicionada por el contenido de la capa inferior o capa base. El contenido de la capa base recorta, muestra el contenido de las capas superiores en la máscara de recorte. El resto del contenido de las capas recortadas se enmascara. La máscara del recorte es un contenido de la capa recortada. Podemos colocarla, por ejemplo, capa sobre capa. Una puede ser la original, la capa de fondo, y podemos colocarla sobre eso otras capas, ¿no? Otras imágenes. Pintura interactiva.
Es un medio intuitivo para crear dibujos con color. Permite utilizar la amplia gama de herramientas de dibujo vectorial de Illustrator, pero trata todos los trazados del dibujo como si estuviesen en la misma superficie plana. Es decir, ninguno de los trazos queda detrás ni delante del otro. Por el contrario, los trazados dividen la superficie de dibujo en áreas a las que se le pueden aplicar color, sin preocuparse de si el área está limitada por un trazo único o por segmentos de varios trazados. Con esto se consigue pintar objetos, sea como rellenar los dibujos de un libro para colorear o utilizar acuarelas para pintar un bosque. Ah, pensé mi compañero ayer me había dejado la exposición hasta ahí, pero todavía falta terminarlo. No sé si estará en línea mi compañero. Su línea creo que es. Sí, su señal. Allá en Santa Rosa no da bien su señal siempre. ¿Del Jack o de mí cree que es? Continúa, creo. Bueno, ¿qué más decir? Voy a continuar con el tema de mi compañero que le tocó. Aquí tenemos el tema de malla degradado. Contiene más de una tinta plana o un color de cuatricromía y una tinta plana de esos también que podemos explicar. En el programa de Adobe Illustrator también se podría convertir la malla al espacio de color de cuatricromía de documento. Y también el Illustrator CS3 y las versiones compatibles o versiones posteriores mantendrán la tinta plana en ambos casos de malla degradado. En fin, en la imagen tenemos un pequeño degradado de estos en la cual podemos diferenciarlos de los colores que vemos. Y en sí nos dice un pequeño texto la comparación de acción de arrastrar para mover el punto de malla en la izquierda y arrastrar manteniendo la pulsada la tecla mayús con la herramienta malla para señalar la línea de la malla. Es en la derecha de la imagen. Bueno, Giancito, no sé si estás ahí para continuar con la expresión. Sí, sí, sí. Bueno, te pasa entonces. Siguiendo con la exposición, la malla degradado, voy a, la malla degradada nosotros ya conocemos, ¿no? Hemos utilizado ya ese tipo de herramienta en el Corel Draw. Siguiendo el calcado el calcado interactivo. Eh, eh, nosotros podemos desarrollarlo, el calco interactivo en el Photoshop, en el Illustrator CC,
Si desea que un dibujo nuevo se base en una ilustración existente, puede calcarla, por ejemplo, para crear un gráfico basado en un boceto hecho a lápiz sobre papel o en una imagen rasterizada guardada en otro programa. Traiga el gráfico a Illustrator y cálquelo. El antes y después, como vemos en imágenes, vemos un calcado interactivo de una imagen. Eh, im- con imágenes de bit, con el comando calco interactivo. Animación para la web. El formato CBG está totalmente basado en XML y ofrece muchas ventajas, tanto para desarrolladores como para usuarios con CBG. Se puede utilizar el XML y JavaScript para crear gráficos web que respondan a las acciones del usuario, con efectos sofisticados, con el resaltado, la información de herramientas, el audio y la animación. Vista previa de un banner, ¿no? Para la animación para la web, compartiendo todo en internet. Bueno, ahora sí creo que ya nos toca la sección de videos en las que las vamos a presentar a continuación. Bueno, aquí tenemos una de las herramientas que no sé, es referente al tema que hemos expuesto. Va a tardar un poco en cargar. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a explicar la herramienta Pluma. Esta herramienta pertenece a la familia de las herramientas de edición de forma. Con esta herramienta vamos a poder crear nosotros segmentos de línea y al mismo tiempo irlos visualizando. Por otra parte, también podemos crear segmentos de líneas rectos y curvos en un mismo trayecto para ir creando un diseño, ya sea un logotipo, una letra, una forma que uno quiera. Bueno, para iniciar con esto vamos a crear nosotros una línea recta. ¿Cómo podemos crear una línea recta con la herramienta Pluma? Bueno, para esto vamos a elegirla, darle clic en la herramienta Pluma y para poder crear un segmento de línea recta es así. Vamos a darle clic inicial y clic final. Podrás notar que se sigue prolongando la línea. Podemos interrumpirla dándole Enter o Escape. Otra manera de crear un segmento de línea recta es así. Es darle clic inicial y cuando yo quiero que termine es darle doble clic. Y con esto evitamos presionar la tecla Enter o Escape, ¿verdad? Por ejemplo, para crear objetos cerrados es la misma técnica. Vamos a darle clic, clic, clic. Y cuando vamos llegando al nodo inicial, podrás notar que en el icono de la herramienta Pluma, en el puntero de la herramienta Pluma aparece un círculo. Este círculo indica que estoy encima del nodo. Significa que si le doy clic aquí, el nodo va a cerrarse, el objeto se va a cerrar completamente y voy a poder aplicarle el color que yo quiera, ¿verdad? Como pertenece a las herramientas de formas, significa que yo puedo elegir la herramienta forma y puedo modificar o ir agregando nodos, convirtiéndolos en líneas rectas o transformándolos más a través de los tiradores, ¿verdad? Ya que pertenece a esta familia de las herramientas que vamos viendo para poder crear o diseñar objetos. Por ejemplo, para crear un objeto curvo, podemos utilizar la técnica de los 3 clics, que es muy sencilla. Vamos a darle clic a la herramienta Pluma, clic inicial,
clic sostenido y empiezo a prolongar la forma que yo quiero. Y le voy a dar clic. Si notas, aparece otra vez la línea recta. Si yo quiero ir creando más curvas, le voy a dar clic sostenido aquí, empiezo a prolongar la forma que yo quiero, lo bajo acá, le voy a dar clic sostenido y puedo abrirla un poco más. Y con esto he creado un objeto totalmente de líneas curvas, ¿verdad? Otra manera de crear líneas curvas con rectas es así. Vamos a suponer, le voy a dar clic aquí y creo un segmento de línea recto. Como se sigue prolongando, le voy a dar clic sostenido, voy a subirlo acá y he completado los 3 clics. Uno es este y el de aquí. Significa que este es el primero, segundo, tercero, y la siguiente línea sería una línea recta. Y así es como vamos combinando líneas curvas con líneas rectas. Algo importante en el momento de diseñar curvas es esto. Por ejemplo, voy a darle clic sostenido. Si ustedes notan, aparece un tirador que indica la flecha y la dirección donde se está prolongando la curva. Si yo lo saco fuera del tirador, la curva se abre. Si lo pongo hacia adentro de él, la curva se cierra, ¿vale? La prolongación de la curva o el cierre de la curva va a determinarse de la distancia del tirador que yo utilicé al principio, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, observen, voy a darle clic en la herramienta pluma, le voy a dar clic inicial, voy a prolongarlo, voy a cerrarlo aquí, ¿verdad? Como lo fui cerrando, o lo voy abriendo. Todo depende de la forma que yo quiera. No puedo convertir una línea recta cuando esta ya está haciéndose curva, ¿verdad? Tendría que esperarme al siguiente clic para poder crear la siguiente forma como línea curva o recta, dependiendo de lo que yo quiera. Y ya lo cierro con esto. Bueno, con esto concluimos la explicación de la herramienta pluma. En la siguiente entrega te enseñaremos cómo vectorizar un objeto por medio de esta herramienta y las técnicas que puedes ir utilizando al momento de realizarlo. Gracias. Bueno, ya tenemos el primer video que se ha dado a conocer, la herramienta pluma. Y ahora aquí tenemos otro video. Como ya viste en los videos anteriores, Flash maneja 2 términos para referirse a las líneas que forman un dibujo y a lo que se encierran en dichas líneas, es decir, su relleno. Trazo y relleno son cosas diferentes y Flash también les da tratos diferentes. Es importante poder identificar ambos porque todo lo que dibujemos en este programa serán trazos o rellenos o una combinación de los dos. Los trazos pueden ser creados de varias formas, por ejemplo, con la herramienta de línea, la herramienta lápiz y la herramienta pluma. También las herramientas que crean formas como las de rectángulos o las herramientas de óvalos podrán automáticamente crear los trazos si agregamos un color en sus propiedades. Cuando estás escribiendo a mano, estás creando líneas, algo similar a lo que creamos en Flash. Esto es a lo que llama trazos. Estas líneas pueden ser rectas, curvas, etcétera. La forma que tengan o la dirección que tomen van a depender de cómo las estamos creando. Voy a empezar a dibujar algunos trazos con las herramientas antes mencionadas. Aquí tengo la herramienta de pluma. Voy a hacer clic sobre ella. Estamos viendo cómo donde dice relleno y trazado aparece únicamente habilitada la propiedad de trazo porque únicamente vamos a crear un trazo. Así que seleccionamos el color que deseamos y después podemos empezar a dibujar algo. Por ejemplo, esta curva. He creado ya un trazo con la herramienta pluma. La herramienta de línea, que es esta que tengo aquí abajo, también puedo hacer lo mismo. Voy a seleccionar un color diferente y voy a crear una línea recta. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta lápiz, voy a agregar un color como este verde y voy a dibujar esto que estás viendo. Ya tengo 3 trazos creados con 3 herramientas diferentes, la herramienta pluma, la herramienta de línea y la herramienta lápiz. Sin importar cuál herramienta haya creado estas líneas, se les llama trazos en Flash. Y como puedes ver,
los trazos tienen las mismas propiedades y la principal de ellas es precisamente el color del trazo. Los trazos también pueden tener un estilo diferente del normal. En este instante estamos viendo una línea continua, pero si vemos una de las propiedades dice estilo, si seleccionamos o hacemos clic sobre esta lista, vamos a ver que aparecen estilos diferentes. Por ejemplo, seleccioné donde dice discontinua, voy a seleccionar esta otra línea, voy a hacer clic donde dice dentada. Vemos cómo cambian la forma o el estilo. Voy a seleccionar ahora esta que dice con sombra. Esto que estás viendo es una de las cosas que dije hace un momento, que Flash trata de forma diferente los trazos y los rellenos. En un relleno no vamos a poder aplicar este tipo de estilos. También te decía que algunas de las herramientas que crean figuras, por ejemplo este de rectángulo, automáticamente pueden agregar el trazo si lo agregamos en esta propiedad, porque podríamos optar por no agregar un trazo que se activa con este icono de la diagonal, pero voy a cambiar el color a un color rojo y el relleno un color gris. Voy a crear el rectángulo y ahora, como puedes ver, el trazo se quedó con este estilo porque fue el último que utilicé, y Flash recuerda la última configuración que tienen las propiedades. En este caso en estilo estaba con sombra, por eso se ve así, pero si seleccionamos el objeto que ya está seleccionado, podemos modificar el estilo sin problema. En el caso de las figuras que encierran un color, lo que se conoce como relleno, vamos a poder cambiar también esto. En este instante tengo esta figura de un rectángulo que, como puedes ver, tiene trazo y además un relleno. En las propiedades vemos que aparece habilitada la opción de relleno. Podemos cambiarle el relleno o el color del relleno en el momento que lo deseemos. Estos son colores simples, pero podríamos agregar también efectos de degradados. También, como viste en un video anterior, aun cuando exista únicamente solo el relleno, vamos a poder cambiar esa propiedad, o viceversa. Por ejemplo, voy a crear un rectángulo, pero en el modo combinado. Voy a seleccionar la herramienta de selección y lo que voy a hacer es seleccionar el relleno y eliminarlo. Ahora únicamente tengo un trazado, ya no existe relleno, y esto lo puedes notar también en las propiedades. Aparece este icono que me indica que no se puede modificar esa propiedad o ese color. Lo que acabo de hacer fue eliminar su relleno y ahora únicamente existe el contorno, pero podría ser lo inverso. Ahora únicamente he seleccionado el contorno, voy a presionar suprimir, ya no existe su trazo. En las propiedades aparece nuevamente el icono de que no se puede modificar, pero sí podemos cambiar su relleno. No hay mucho que decir sobre los trazos y rellenos, creo que es algo muy fácil de comprender. Los trazos son las líneas que se crean con las herramientas antes mencionadas, y también las líneas que se pueden crear con las herramientas de forma como esta de rectángulo, únicamente en su contorno, y lo que encierran los contornos que están cerrados se les llama relleno. Esto es importante, que únicamente cuando hay contornos cerrados, como en el caso del rectángulo, lo voy a regresar a como estaba anteriormente, este contorno es cerrado porque inicia en un punto y finaliza en el mismo, a diferencia de estos que inicia, por ejemplo, este en esta zona y finaliza acá. Este no es un contorno o trazo cerrado, por lo tanto no tiene relleno. Y como viste en las propiedades, tanto el trazo y el relleno tienen su propio color, y en caso de que no exista relleno o no exista trazos, no aparecerán habilitadas esas opciones. Bueno, aquí tenemos el segundo video que hemos preparado para ustedes. Las máscaras de recorte son similares a las máscaras de capa. La diferencia es que las de recorte son capas también, es decir, la máscara se crea a partir de otra capa existente. Además, no importa qué colores tenga dicha capa. Viste que con las máscaras de capa solo usamos colores de la escala de grises. Con las de recorte podemos usar cualquier color. De hecho, el color es lo que menos importa en este tipo de máscaras. Más bien, lo importante son los datos de píxeles que contiene, porque son los que usa la máscara de recorte para ocultar o mostrar zonas de la máscara, en este caso inferior. Aquí tengo un proyecto de una sola capa. Es una imagen que he estado usando en los otros videos. Voy a seleccionar la herramienta de forma personalizada y voy a crear un corazón, más o menos aquí. Vemos cómo se ha creado la capa de forma.
Para crear una máscara de recorte simplemente vamos a posicionar el cursor entre dos capas. Es la capa que vamos a enmascarar y la capa que va a tomar como máscara nuestro proyecto. En este caso, la capa que va a enmascarar es la inferior, o sea, esta. Y como yo quiero que sea al revés, que la del corazón sea la que enmascare esta otra, entonces la voy a mover de posición. Y ahora sí, voy a mantener presionada la tecla Alt en Windows y voy a acercar el cursor entre las dos capas y vamos a ver cómo cambia a ese icono de una flecha hacia abajo con un cuadrado. Esto me está indicando que cuando haga clic automáticamente se va a crear una máscara de recorte. Voy a hacer clic y vemos lo que ha pasado. De forma automática la capa superior toma un margen y además se agrega este icono de la flecha. También, como puedes ver, en la zona del lienzo se ha ocultado prácticamente todo lo que contiene esta capa, excepto donde se encuentra lo que contiene esta otra, que en este caso es un corazón, pero puede ser cualquier cosa que tenga información de píxeles. Así de fácil podemos crear una máscara de recorte. Sabemos que el proyecto contiene máscaras de recorte por este icono y este margen, algo que te mostré al inicio cuando viste los tipos de capas. Veo algunas ventajas con las máscaras de recorte, por ejemplo, poder usar cualquier contenido existente en una capa para enmascarar otra. Como en este caso tomé la imagen del corazón, pero puede ser cualquier otra cosa que ya contenga la capa. También, una vez creada la máscara de recorte, podemos mover de posición la capa que está recortando. En este caso, la capa del corazón, tengo la herramienta de mover activa y vemos cómo conforme muevo el corazón, se ven otras zonas de la capa superior que es la que se ha enmascarado. Con esto podemos tener una zona exacta para lo que queremos mostrar. Por ejemplo, voy a mover el corazón más o menos ahí, que se vea la mitad del pasto y la mitad del cielo. Las máscaras de recorte también las podemos agregar a varias capas al mismo tiempo, sin necesidad de que estén agrupadas. Esta es otra ventaja contra las máscaras de capa. Si hacemos lo contrario que hicimos en un principio para crear la máscara, es decir, mantener presionada la tecla Alt y luego posicionar el cursor entre las dos capas donde se encuentra creada la máscara de recorte, vamos a ver que el icono cambia a este que estás viendo. Es similar al anterior, solo que en este caso la flecha tiene una línea encima de ella indicando que se va a eliminar cuando hagamos clic. Voy a hacer clic y vemos cómo se ha eliminado. También lo podemos hacer mediante el menú contextual. Si hacemos clic derecho sobre la capa que se va a enmascarar, vamos a ver una opción que dice crear máscara de recorte. Hace exactamente lo mismo. Y esto es la máscara de recorte, algo similar a las máscaras de capa, con algunas ventajas y desventajas, como puedes ver. Usar un tipo u otro ya va a depender de tus necesidades, así que al final tú vas a decidir qué tipo de máscara vas a elegir. Terminamos con otro tema del video, ahora pasamos al penúltimo. En el video anterior hablé sobre la herramienta de texto, una herramienta muy fácil de utilizar. En este otro te voy a enseñar a agregar texto a trayectos o líneas, así como rellenar una forma con texto. Ambas cosas las podemos hacer fácilmente. Primero, si queremos crear un texto en un trayecto, obviamente antes debemos tener dicho trayecto. Aquí voy a crear esta línea que acabas de ver. Ahora seleccionaré la herramienta de texto y lo que voy a hacer únicamente es colocar el cursor en la línea y vamos a ver cómo cambia por una forma diferente. Aparece una letra A mayúscula con una curva. Esto me indica que en el momento que haga clic, el texto va a empezar a escribirse siguiendo el trayecto. Voy a comprobarlo. Vemos que efectivamente este texto se está escribiendo en el trayecto. El trayecto lo podemos ocultar para que no aparezca, por ejemplo haciendo la línea invisible sin color, y así ya vamos a tener únicamente el texto, el cual podemos manipular. Si hacemos doble clic sobre el texto,
vamos a entrar en el modo de edición y estamos viendo que aquí aparecen algunas opciones. Por ejemplo, cambiar la inclinación que tienen las letras en el trayecto. Voy a seleccionar esta opción y vemos cómo se ve una diferencia en esta zona. Esto no solo se limita a un trayecto abierto como el que acabamos de hacer. Podría, por ejemplo, crear un círculo y empezar a escribir en él. Vemos cómo automáticamente el texto empieza a adaptarse a la línea del círculo. Ahora seguro te preguntarás, ¿y si quiero que el texto esté en una posición específica? Por ejemplo, que coincida con el centro superior o la mitad superior del círculo. Vamos a seleccionar la herramienta de selección y cuando lo hacemos y seleccionamos el texto, vamos a ver que aparece un pequeño rombo rojo. Esto ya lo vimos cuando hablé sobre la herramienta de forma, se conoce como glifo y al hacer clic sobre él podemos modificar la apariencia y posición, en este caso del texto. Hacemos clic y sin soltar empezamos a girar y vemos cómo el texto empieza a moverse. Esto significa que el texto podemos crearlo encima del trayecto o debajo de él o incluso a una distancia considerable del trayecto, ya sea hacia afuera o hacia adentro. Voy a hacer nuevamente clic y voy a mover el cursor hacia el centro del círculo y vemos lo que está pasando. Podemos cambiar este comportamiento, ahora lo puedo hacer hacia afuera y nuevamente dependiendo de el giro que esté dando con el cursor del mouse es la posición que va a tener. En la parte superior ve cómo aparece como una especie de línea roja, me está indicando que está exactamente en el centro. Esta es una forma también de poder dejarlo en el centro del círculo o por ejemplo si quisiera que estuviera en este centro del lado izquierdo o el cuadrante del lado izquierdo, hago lo contrario hasta que aparezca esa línea roja. Como puedes ver es algo relativamente sencillo acomodar el texto en una posición que nos interese y esto es válido también cuando estamos trabajando con otro tipo de líneas, no solo un círculo. ¿Qué pasaría si ya tuviéramos un texto? Por ejemplo, voy a regresar nuevamente esto, voy a copiar el texto y lo voy a pegar aquí. Voy a eliminar este que tengo aquí. Si ya tenemos un texto creado, ¿para qué volver a teclearlo? Pero aquí entonces lo interesante sería cómo voy a adaptar este texto a un trayecto específico. Pues CorelDRAW tiene un comando que se llama precisamente así. Lo que vamos a hacer primero es seleccionar el texto que vamos a adaptar al trayecto. Entramos en texto, seleccionamos adaptar texto a trayecto y vemos cómo cambia el cursor por una flecha. Esto significa que CorelDRAW está esperando que le indiquemos el trayecto donde el texto va a colocarse. Así que lo que vamos a hacer es empezar a buscar nuestra forma y vemos cómo automáticamente empieza a verse el texto aun cuando no hemos hecho clic. Es una vista previa de cómo se verá una vez que hagamos clic. Esto es interesante porque en versiones anteriores no existía esta vista previa, únicamente aparecía la flecha y teníamos que hacer clic para que viéramos el texto en el trayecto. Ahora ya podemos adaptarlo a nuestras necesidades antes de que se agregue el texto. Por ejemplo, voy a moverlo y lo voy a dejar ahí. Voy a hacer clic y automáticamente se ha agregado. Esta es una forma diferente de agregar el texto a un trayecto si el texto ya existe en nuestro proyecto. Por último, podemos agregar o rellenar un objeto con texto. Es algo similar a esto del trayecto, pero en vez de colocar el cursor en el borde, lo vamos a acercar hacia el centro de él, hacia adentro del objeto, ligeramente. Vemos cómo cambia el cursor. En este caso dice AB en un pequeño recuadro que seguramente no lo alcanzas a apreciar porque es muy pequeño. Así que hay una ligera diferencia. Al acercarlo al borde va a aparecer este icono que nos va a permitir adaptar el texto a ese borde, pero si empezamos a moverlo ligeramente, vemos que ahora cambia el cursor. Voy a hacer clic, se crea una especie de perímetro que va a rodear por la parte interior al objeto, en este caso el óvalo. Podemos empezar a escribir cualquier texto y vemos cómo conforme estamos escribiendo dentro de él,
se empieza a adaptar como si fuera su propio relleno, pero en este caso es texto. Mientras más pequeño sea el texto, se va a adaptar de una mejor forma, y viceversa, mientras más grande sea, no se va a ver muy bien que digamos. De hecho, aquí lo puedes ver claramente. Y estas son las dos formas en las que podemos crear texto en un trayecto o dentro de un objeto cerrado. Ambos efectos pueden ser útiles para diversas cosas, por ejemplo, al crear logotipos, que es uno de los usos más comunes. En los otros videos voy a seguir hablando sobre más herramientas de CorelDRAW. Bueno, este tema se ha aplicado en el CorelDRAW. Y por último tenemos el último temita que... Hola a todos, ¿cómo se encuentran? En esta ocasión les doy la bienvenida a un nuevo video y vamos a ver cómo funcionan lo que son las capas inteligentes en Photoshop. Y bueno, ya tengo aquí abierto el Photoshop y pues como en la actualidad prácticamente todo es inteligente, desde teléfonos celulares, que los relojes, que la ropa, absolutamente todo, pues también aquí en Photoshop existe lo que son las capas inteligentes, que realmente lo único que pasa aquí es que a la hora de aplicar filtros, todos esos filtros que ya conocemos se aplican en capas inteligentes. ¿Y para qué nos sirve esto? Es muy rápido, es muy fácil de entender y comprender. Si nosotros convertimos una capa inteligente y le aplicamos un filtro, el filtro lo podemos modificar las veces que queramos. Vamos a hacerlo muy rápido. Tengo aquí esta composición, una capa es una imagen, y pues aquí en nuestra ventana de capas podemos ver que está bloqueada, ¿no? Le damos doble clic, ok, y automáticamente se desbloquea. Para poder transformar una capa normal, por así decirlo, de Photoshop a una capa inteligente, lo que tenemos que hacer es seleccionar la capa, darle clic derecho. Es muy importante que el clic derecho lo den afuera, aquí en esta barra que se ve. Si lo dan dentro de la imagen, nos aparecen menús diferentes, véanlo. Aquí estoy dando clic en la miniatura de la imagen, clic derecho, y aquí estoy dando clic derecho fuera de la miniatura de la imagen, y como pueden ver los menús son completamente diferentes. Entonces vamos a dar clic derecho fuera de la miniatura y le ponemos convertir a objeto inteligente, clic, y como pueden ver nos puso aquí un recuadro en la esquina inferior derecha, que eso indica que nuestra capa ahora es inteligente. Vamos ahora a aplicar un filtro para ver cómo funciona. Nos vamos a filtros, vamos a aplicarle este de pixel, mosaico. Entonces nos abre una ventana emergente donde le damos las propiedades de los mosaicos o del pixeleado que se le va a dar. Por ejemplo, aquí decimos que el tamaño de la celda son 8. Si lo hacemos más grande, podemos ver que la imagen se deforma más. Por ejemplo, vamos a dejarlo en 16. Le doy OK. Y como pueden ver, debajo de la capa nos abrió otra subcapa, que esta que estoy seleccionando ahora es la que tiene el filtro que se le está aplicando a la imagen original. Si yo le doy clic aquí donde dice mosaico, nos va a volver a abrir la ventana para modificar, como pueden ver, y yo puedo seguir modificando el tamaño de la celda. Ahora lo quiero de esta manera, le doy en OK, y si le doy aquí donde están estas flechitas, que obviamente es en la capa donde está aplicado el filtro, le doy doble clic y nos abre otra ventana diferente. En esta ventana podemos cambiar el modo de fusión. Aquí está del modo normal, pero aquí podemos hacer las fusiones que nosotros queramos, por ejemplo overlay, y como pueden ver los filtros, el filtro va cambiando. Darken, Screen. Realmente estos son pequeños trucos, pequeños detalles que a veces se nos olvidan o no tenemos presentes que existen en Photoshop, que nos pueden ayudar a crear una buena composición. Y le puedo cambiar la opacidad. Esta opacidad se va a aplicar al filtro, no a la imagen. Entonces, si yo disminuyo la opacidad, los cuadritos o los píxeles se van a hacer más opacos, como podemos ver. Entonces aquí apenas si se distinguen los píxeles. Si le damos mayor opacidad, los píxeles se ven más. Me voy a ir otra vez a mosaico y voy a hacer
los cuadros más grandes. Entonces así ya nuestra imagen está completamente modificada a como estaba originalmente. Ahora vamos a aplicar un efecto de desenfoque de movimiento, y como podemos ver aquí nos suma los efectos que tiene o los filtros que tiene, desenfoque de movimiento y el mosaico. Obviamente nos abre la ventana de las propiedades del desenfoque de movimiento y yo lo puedo modificar de esta manera. Le doy OK y aquí mismo nos abre y aquí mismo nos muestra las flechitas que si le doy doble clic, perdón, aquí estoy en mosaico, aquí doble clic, podemos cambiar de la misma manera el modo de fusión. Ahorita estoy cambiando el modo de fusión del desenfoque de movimiento. Y así podemos ir aplicando los filtros que queramos o que nos sean convenientes para nuestra composición. Pero ustedes se preguntarán qué diferencia hay entre hacer una capa inteligente a una capa normal. Voy a ocultar esta capa, que es la inteligente, y voy a traer la misma imagen. Aquí se creó, le ponemos que sí, se creó una nueva capa. Esta es mi capa inteligente, esta es una nueva capa. Aquí dice que la nueva capa es inteligente, pero le voy a dar clic derecho, rasterizar capa. Ahora ya la capa ya no es inteligente y le vamos a aplicar el filtro, el mismo filtro de pixelado, mosaico. Le damos OK y ahora le voy a aplicar el filtro de desenfoque de movimiento. Está aquí. OK. Y como podemos ver, no nos abre, no nos da la oportunidad de modificarlo nuevamente. Si nosotros nos equivocamos o si nosotros ya no nos gusta cómo se ve la imagen, ya no nos da las propiedades. Solo tenemos la capa y ya. Esa es la gran diferencia en crear una capa inteligente o una capa normal. Espero que les sirva, que lo apliquen en sus demás proyectos y pues los invito a que se suscriban, a que le den like al video si les gustó, que lo compartan con... Bueno, en fin, amiguitos, hemos terminado con la exposición que tuvimos el día de hoy. Agradecer a mi compañero que nos ayudó, que hicimos las diapositivas y bueno, se lo mandaremos al ingeniero más tarde. Bueno, eso sería todo.